Realmente ha sido un privilegio el que me hayan permitido el tomar esta parte, siendo esta ya la última reunión por el año o la última serie de reuniones por este año en la voluntad del Señor, y reconocemos que ha sido de mucha edificación para el pueblo del Señor. Ahora queremos hablar en esta oportunidad de ese tema que está presentado allí, la comunión cristiana. El deseo es que nosotros podamos entender a la luz de la Escritura lo que significa la comunión cristiana, siendo este un tema tan importante, es parte de la doctrina fundamental de la Iglesia, y que queremos nosotros entonces eh, entender a la luz de la palabra lo que esto significa, ya que lamentablemente la comunión ha sido un tema que ha sido distorsionado. Hay muchos que no comprenden a cabalidad, a la luz de la escritura, lo que es la comunión. Y por eso nos hemos animado durante esta serie de reuniones a hablar acerca de ello, qué es la comunión, qué cosas tenemos en común, qué cosas nos van a ayudar a mantener esta comunión. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos que hablan acerca de ese tema. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dejemos la lectura hasta allí por los momentos, esperando que el Señor añada prosperidad en los corazones de los que la hemos leído. Amén. Bueno, apreciados hermanos, queremos, antes de entrar en tema como tal, eh, explicar a la luz de la palabra el significado de lo que es la comunión. Y por eso hemos titulado esta parte como el concepto. Y entendemos que la palabra comunión es una palabra compuesta: común, unión. Y que si tuviéramos que dar un concepto acerca de ello, es la unión de personas que tienen cosas en común. Es así como lo entendemos a base de Hechos capítulo 2, versículo 44. La Biblia nos dice que los creyentes allí de la iglesia estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 44 nos dicen que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Creemos que ese versículo que está allí en pantalla va a hablar de una manera exacta de lo que es la comunión. ¿Quiénes deben tener la comunión, verdad? Él dice los que habían creído. ¿Y en qué consistía esa comunión? En que estaban juntos teniendo en común todas las cosas.
Y ese es el significado de esa palabra. La palabra comunión es la unión de personas que tienen cosas en común. Ahora, puede haber una unión o se pueden juntar personas en un lugar determinado, pero si esas personas no tienen cosas en común y no comparten esas cosas, entonces no podríamos estar hablando de una comunión. Por eso el Salmo 133 amplía la idea cuando dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, la comunión es mucho más de estar simplemente juntos. A veces, como decimos en Venezuela, uno puede estar junto y no estar revuelto. Es decir, que se está junto y no se está de acuerdo. Y aunque estemos juntos, pero el hecho de que no estemos de acuerdo, entonces no se puede hablar allí de comunión. Entonces, el concepto bíblico que encontramos para esa palabra comunión es precisamente ese que está allí en Hechos capítulo 2 y versículo 44, que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero uno tiene que entender que la comunión cristiana es algo que el Señor desea de parte de nosotros, es su voluntad, es su mandamiento. Y que es por eso que toda persona que ha creído necesita juntarse a otros que también han tenido la misma experiencia. Cuando hablamos de comunión, debemos entender que aunque seamos creyentes, verdaderos y genuinos creyentes, es el deseo y el propósito del Señor no que permanezcamos solos y aislados, sino que procuremos la comunión con otros, como es el orden de las 7 prácticas o las 7 columnas, como algunos la han denominado, que encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Y los que recibieron su palabra, eso es creer a la palabra, creer en el Señor Jesucristo, fueron bautizados, es el siguiente paso, y dice, y se añadieron. Y entonces esa idea de añadir es juntarse, tiene que ver con empezar a pertenecer a una iglesia local. De esos que habían creído, era el deseo del Señor de que ellos permanecieran. Entonces, el propósito del Señor desde el principio con la iglesia es la comunión, de que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, cuyos pecados han sido perdonados, ellos puedan juntarse y estar en comunión. Pero no se puede estar en comunión con los demás hermanos si no se está en comunión con Dios primero. Entonces, la primera comunión que encontramos en las escrituras fue la comunión de Adán y de Eva y de Dios en el huerto del Edén. Cuando hablamos de la primera comunión, estamos pensando en la comunión de, de Dios con el hombre. Y esa comunión que tenía Adán con Dios al principio, él la perdió por causa del pecado. Entonces, es ahora por la obra de Cristo que Él es posible que nosotros volvamos a esa comunión con Dios, que podamos unirnos a Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando alcanzamos esa comunión con Dios, a la cual hemos sido llamados, en la persona del Señor Jesucristo, entonces podemos hablar de comunión uno con otro. Entonces, la primera característica de alguna persona que van a estar en comunión o de la comunión cristiana es que hayan creído, que sean cristianos y que después de ser cristiano, entonces procure juntarse con otros que también han tenido la misma experiencia. Pero entonces, habiendo explicado lo que es la comunión y habiendo dicho que es el deseo de Dios que estemos en comunión, aquellos que hemos sido salvos, entonces vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ese siguiente tema que vemos en pantalla, el llamado que tenemos a la comunión. Entonces,
ese versículo del llamado de Dios a la comunión podemos complementarle con Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Es lo primero que tenemos allí. Y ahí nos indica que es un llamado a la comunión. Él dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la comunión es un llamado que tenemos de parte de Dios. Y dice el versículo siguiente, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Es el siguiente, el versículo 10. Por el no, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces es el deseo de Dios y nos llama a los creyentes, a los que hemos sido santificados por el Señor Jesucristo, por medio de su obra, nos llama a esa comunión. Entonces podemos pasar a la siguiente lámina, porque este es un llamado que hace Dios a la comunión, y en la siguiente lámina nos dice, eh, no, la que dice quiénes son llamados, para quién es ese llamado de la comunión. Un momento. Ok, bajar por favor ok, esa es la siguiente. Entonces, en ese versículo que nosotros hemos leído, el versículo 9 y el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 1, nos dice quién hace el llamado. Entonces, el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. De manera que tenemos de parte de Dios una invitación, pero una invitación que a su vez tiene carácter de obligación para nosotros. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de obedecer a ese llamado. Y el llamado que nos hace, a lo menos acá, es el llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ese llamado implica el llamado de la salvación. Hemos sido llamados a unirnos con el Señor Jesucristo, unirnos a Dios, reconociéndole a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero para que eso fuera posible, para que nosotros pudiéramos tener esa unión con el Padre, con el Hijo Jesucristo, como leímos allí en Primera de Juan, Él dice la característica que debemos tener. Tenemos que haber sido santificados. Por eso la siguiente es, ¿para quién es el llamado? Él dice allí que es a los santificados en Cristo Jesús, el versículo 2. Entonces, la primera condición es que hayamos sido limpios de nuestros pecados. Y eso ocurre en el momento de creer, cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él nos santifica, nos hace santos. Y entonces dice allí, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes que en cualquier lugar se está invocando, se está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo, tenemos ese llamado de parte de Dios a la comunión. Entonces, vemos allí de una manera sencilla que para poder atender a ese llamado tenemos que ser primero salvos, tenemos que ser santos, pero también tenemos que reconocer el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo. Hay personas que profesan ser creyentes, que profesan ser salvos, pero con los cuales no tenemos comunión por la sencilla razón de que ellos no conocen el señorío de Cristo, que
Sencillamente profesa al Señor o a Jesús como Salvador, pero no le invocan como Señor. Y esa es una condición para la comunión. En un lugar donde la autoridad del Señor Jesucristo no es respetada, donde Él no tiene la preeminencia, entonces no debemos tener comunión con ellos, aunque digan que sean creyentes. En un lugar donde no hay evidencia de santificación, donde no se está procurando la santidad, aunque digan ser creyentes, no deberíamos tener comunión con ellos. Entonces, ¿quiénes deben tener la comunión y para quién es ese llamado? El llamado es de parte de Dios para todos aquellos que han sido santificados y los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por favor, hermano, si me coloca la página donde está o la diapositiva donde están las cosas que nos unen, porque eso es importante reconocer qué son las cosas que nos unen. Ok. Si dijimos que el, la comunión es la unión de dos o más personas que tienen cosas en común, entonces veamos a la luz de la Escritura qué cosas tenemos nosotros en común los creyentes y que esas son las que nos deben unir. Y el texto está en Efesios capítulo 4, donde ciertamente donde leímos es un llamado de Dios para la comunión. En el versículo 1 del capítulo 4 es el llamado del Señor para ser solícitos en guardar esa comunión. En el versículo 3 dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces él menciona allí algunas cosas que tenemos en común y que son las que deben unirnos como creyentes. Él dice un cuerpo. Esa es la primera cosa que mencionamos allí, que él menciona allí, un cuerpo. Lo indica entonces esto de que la palabra aquí un cuerpo hace referencia al cuerpo de Cristo, que todos pertenecemos a la iglesia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia en su sentido universal o total es el cuerpo del Señor. Como lo dice el mismo apóstol aquí en Efesios capítulo 1, él dice que en el versículo 22 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, todo verdadero creyente ha sido unido a ese cuerpo que es la iglesia del Señor. En ese sentido, todos pertenecemos a la iglesia de Cristo, todo verdadero creyente. De manera que esa es una razón poderosa para estar unidos, porque el cuerpo no puede estar separado. Aunque somos muchos miembros, sin embargo, el cuerpo es uno, como dice el apóstol allí en Efesios capítulo 10, hablando acerca de la necesidad de tener la comunión en el cuerpo de Cristo. Entonces, indudablemente somos un cuerpo y esto es una razón para estar unidos. Tenemos un mismo espíritu y eso es referente al Espíritu Santo. Entonces, todos los verdaderos creyentes al momento de creer reciben el Espíritu Santo. Son integrados o añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso son cosas que tenemos en común. Pero también dice allí que somos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos la misma esperanza. Estamos confiando en la promesa que el Señor nos ha dado. Y nuestra esperanza está centrada en Él.
¿Por qué? Porque nuestra esperanza está basada en su promesa, en su palabra. Y eso nos hace pensar en que eso tenemos en común. Al Señor Jesús esperamos hasta que Él venga. Pero también la esperanza nos hace pensar en la necesidad de la santidad y de procurar esa santidad y de anhelar ser hallados irreprensibles y sin mancha delante del Señor cuando Él venga. Estamos pensando, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 3, donde dice que aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, tener una misma esperanza, como era el saludo de los creyentes en la primera era cristiana de la iglesia, ellos se saludaban diciendo Maranata, eso quiere decir Cristo viene. Nosotros esperamos al mismo Señor Jesucristo. Y entonces eso nos debe mantener unidos, tener esa misma esperanza, pero el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. De manera que la esperanza allí también está asociada a la santidad, porque cuando yo vivo en santidad, cuando trato de apartarme del pecado en mi vida práctica, estoy demostrando la esperanza que profeso tener. Pero también dice allí un Señor. Y volvemos al punto de lo que leímos allí, invocar el nombre del Señor Jesucristo es reconocer su señorío y reconocer su autoridad sobre nosotros. En una asamblea, Él es el que manda. En la iglesia, el cuerpo, Él es la cabeza y todos nosotros nos sometemos a Él. ¿Qué pasa cuando hay divisiones en una asamblea? Es porque salimos de esa autoridad. Realmente, si nosotros nos estuviéramos sometiendo todo a la voluntad del Señor, entonces estaríamos todos teniendo un mismo sentir, porque el sentir del verdadero creyente es someterse a la disposición y a la voluntad de su Señor. Pero esa es una referencia, si un espíritu es una referencia al Espíritu Santo, un Señor es una referencia al Hijo Jesucristo. Pero también dice una fe. Y esa expresión allí, una fe, va mucho más allá de lo que es confiar en el Señor. No creemos que sea solamente una misma confianza, como algunos han dicho, sino que la palabra fe allí involucra el conjunto de doctrina que nosotros profesamos creer. Es todo aquello que creemos. Nos debemos guiar bajo una misma regla, que es la doctrina de Cristo. Él dijo a sus discípulos que enseñasen todas las cosas que él había mandado, de manera que no tenemos otra cosa y que por la cual nosotros debamos guiarnos, sino una misma fe, una misma doctrina, como encontramos allí en Hechos de los Apóstoles, que todos perseveraban en una misma doctrina. La doctrina de los apóstoles, que aquí en Efesios indica que es la misma doctrina de Cristo. De manera que allí es donde hay mucha diferencia, porque lamentablemente se han introducido en algunos grupos doctrinas de hombres. En otros grupos es peor, doctrinas de demonios, falsa doctrina. Entonces, a nosotros lo que nos debe unir es la doctrina sana, la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. Es la doctrina que dice el Señor Jesucristo que viene de Dios. Y es eso lo que nos debe mantener unidos. Y una de las grandes razones por las cuales muchas congregaciones tienen diferencias o no tienen comunión es precisamente porque no hay la práctica de una misma doctrina. Y la Biblia dice cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. De manera que
Ese es un punto fundamental, porque no es solamente es creyente, bueno, todos somos creyentes y todos servimos al mismo Dios, pero tenemos una misma doctrina, la estamos practicando. Ahora, cuando nosotros hablamos de doctrina, no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Cuando hablamos de doctrina es lo que Dios revela en su palabra, lo que Dios nos ha escrito. Por eso una cosa que debe unirnos a nosotros es que tratamos de obedecer y de practicar una misma norma, una misma enseñanza, porque es lo que tenemos en la palabra de Dios. El Señor nos dejó su palabra y la palabra es nuestra guía que nos va a indicar nuestra forma de conducirnos, la forma como debemos funcionar. La iglesia, que es la casa del Dios viviente, Dios la ha diseñado y ha dejado normas, ha dejado especificado cómo debe funcionar. Ningún detalle Él lo dejó a la inventiva humana. Todo está escrito aquí en su palabra. Y por eso nosotros como creyentes no tenemos ninguna autoridad de cambiar lo que el Señor ha mandado. Y antes de tener una práctica en una asamblea, debe haber esto, pero esto es conforme a la doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ello? Porque si algo debe unirnos es que tenemos una misma fe. Entonces, algo que ha sido bastante maravilloso en, entre la comunión que ha habido en las asambleas de Venezuela y las asambleas de Bolivia principalmente, es que hemos notado que tenemos una misma práctica. ¿Quién nos enseñó a nosotros el practicar la doctrina? Es el mismo que ha enseñado a los hermanos en las asambleas de Bolivia que hemos conocido, el Espíritu Santo. Y todos estamos procurando eh, el obedecer a un mismo Señor, lo que Él ha mandado. Entonces es muy importante y fundamental eso, la fe, el conjunto de doctrina que profesamos creer es un factor determinante en la comunión. Pero también, para seguir avanzando, un bautismo. Entonces, mm, algunos hablan de hablar del bautismo en agua, pero a lo menos me inclino a pensar de que va mucho más allá del bautismo en agua, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, porque es el bautismo del Espíritu Santo el que nosotros hemos recibido. La Biblia dice que hemos sido bautizados todos por un mismo Espíritu. Y eso hace referencia a que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y todos fuimos en cierta manera inmensos y como un solo cuerpo, espiritualmente hablando, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, fuimos bautizados. No hay otro bautismo del Espíritu. Hay un solo bautismo del Espíritu que fue hecho ese día de Pentecostés, con la cual se inauguró oficialmente, por usar un término, la iglesia aquí en la tierra. Entonces creemos de que todo verdadero creyente está asociado a ese bautismo del Espíritu ocurrido en el día de Pentecostés. Pero la última cosa que nos une allí, que tenemos en común, un Dios y Padre. Es interesante que esto es, aunque está mencionado de último, aquí no es que tiene un orden de importancia como tal. Esto indica la Trinidad plena como parte de la comunión, de las cosas que nos unen. Un espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Y realmente ahí pensando en Dios como un Padre, el deseo de todo padre, hablando humanamente, es que sus hijos se amen y se mantengan unidos entre sí. Y indudablemente ese es el deseo de Dios también para nosotros como padres. Sin embargo, hay que hacer una distinción en lo que es la comunión cristiana, lo que es el deseo de Dios como Padre de que nosotros tengamos esa comunión, que Él llama la comunión del Espíritu, como lo dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 13, Él dice la gracia del Señor Jesucristo, versículo 14, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hay que hacer una distinción en ello, porque lamentablemente hay muchos falsos que han tomado como bandera la comunión para hacer algo diferente a lo que dice la palabra de Dios y que ellos han llamado ecumenismo, el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico consiste en un sincretismo religioso donde la idea es que todas las religiones se unan para hacer una sola religión. Y nosotros sabemos que nosotros no tenemos una religión. El cristianismo no es religión, el cristianismo es es una experiencia que tiene todo verdadero creyente y que consiste en vivir y poner en práctica las enseñanzas o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es el verdadero cristianismo que todo verdadero creyente debe procurar practicar. Entonces, tenemos cosas que nos unen como creyentes y esas son las que hemos mencionado, de manera que debemos tener entonces todas estas cosas en común para poder hablar de una verdadera comunión. Pero pasemos por favor a la siguiente lámina, hermano Francisco. Pasemos a la otra, de esa ya hemos conversado, quienes son llamados. Y entonces hablamos de algunas razones para perseverar en la comunión. Hay muchas otras, pero estas son las que hemos querido destacar, porque la razón por la cual debemos perseverar en la comunión unos con otros, hablando de verdaderos creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, es porque es la voluntad del Señor. Como leemos allí en Juan capítulo 17, él dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, y allí nos involucra también a nosotros. Indudablemente, eh, el Señor nos tenía en su mente cuando está expresándose de esta manera, lo que indica que la comunión cristiana o la comunión del Espíritu, como leímos allí en segunda de Corintios, es el deseo del Señor no solamente para esa primera iglesia, es el deseo del Señor para la iglesia en todos los tiempos. Y eso nos incluye a nosotros, porque hay algunos que dicen, no, pero es que nosotros no podemos, ya no se puede tener la misma comunión como antes. Bueno, el deseo del Señor es que nosotros, como dice en ese versículo 21, los que hemos creído también por la predicación del Evangelio, nosotros también podamos mantenernos y perseverar en esa comunión unos con otros. Esa es la voluntad del Señor. Él lo ha expresado, que todos sean uno, como nosotros somos uno, y para que sepan que el mundo que tú me enviaste. Entonces, el versículo 21 nos dice que hay una comunión, que es la comunión perfecta en el seno de la Trinidad, la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una comunión que nosotros debemos imitar y que estamos en la capacidad de tener esa comunión unos con otros. Pero resumiéndolo de esa manera, una razón principal para mantener y procurar la comunión es porque es la voluntad del Señor. Segundo, porque es un testimonio para el mundo. Él dice que cuando nosotros tengamos esa comunión y lleguemos a esa perfección en la unidad, y eso de perfección no es que es mm, no es que es una comunión sin defecto alguno, sin falla alguno,
sino que perfectos en unidad habla de una comunión madura espiritualmente, porque para mantener la comunión debe madurarse espiritualmente. El apóstol escribe a los corintios que la razón por la cual en ellos había disensiones y había divisiones era por su carnalidad, porque no habían crecido espiritualmente y eran como niños en la forma de pensar, niños inmaduros en el plano espiritual. Entonces, pero cuando alcanzamos esa perfección en la unidad, en la comunión, entonces el mundo va a conocer de que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me amas. Entonces, otra razón para la comunión unos con otros es porque es un testimonio al mundo. Es lamentable de que a veces una de las cosas que nosotros dejamos ver al mundo es la falta de comunión entre nosotros. La gente dice, no, mira, estos que son hermanos y se la pasan peleando. Eso es triste, es un mal testimonio que no debe ocurrir. Pero otra razón es porque sirve para la edificación de la iglesia. Según Efesios capítulo 4, versículo 16, él nos da a entender allí que cuando nosotros practicamos la comunión, que es el deseo del Señor, entonces dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, eso es comunión allí, por todas sus coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, otra razón para la comunión es precisamente para la edificación de la iglesia. No vamos a crecer espiritualmente, no vamos a desarrollarnos en el plano que Dios quiere que crezcamos como un cuerpo que está unido entre sí y que su condición normal es que él vaya creciendo. Ese es el deseo de Dios, que nosotros crezcamos. Hermanos, es posible la comunión. Es un mandamiento de parte del Señor. Es un testimonio para el mundo. Y creemos de que una de las cosas por las cuales se ha debilitado el testimonio público de las iglesias actualmente y que en el mundo hay poca credibilidad al evangelio es por la falta de comunión en las iglesias, porque se ha hecho manifiesto la carnalidad entre muchos que han causado divisiones y distinciones entre el pueblo del Señor. La Biblia dice, y usted lo puede leer allí en en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, después que él habla de la comunión que había entre la iglesia, que todos perseveraban, versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, que partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Será posible que una de las razones por las cuales no estamos viendo los mismos resultados en la predicación actualmente es porque no hay este ambiente de comunión? Que estamos perseverando en la comunión unos con otros, como lo hacían al principio, que no tenemos un mismo sentir, que no hay un mismo pensar, no hay una unidad en el pueblo del Señor, y que eso está afectando nuestro testimonio público a tal punto de que no estamos viendo el resultado. Entonces lo dejamos a nuestra reflexión, pero es el deseo de Dios que nosotros mantengamos, procuremos y perseveremos en la comunión cristiana. Realmente, delante del Señor, es nuestro deseo que durante estas reuniones podamos estimularnos a la comunión unos con otros y que entendiendo que es el deseo del Señor, entendiendo de que es un testimonio para el mundo y que lo necesitamos para crecer y edificarnos, entonces todos procuremos la comunión
con otro. Una responsabilidad individual y es una responsabilidad congregacional. Lo leímos allí en Efesios capítulo 4, que el Señor manda a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, que sea el efecto de esta palabra para todos nosotros en esta mañana, el procurar esa comunión. Pero uno de los grandes problemas por los cuales no hay comunión unos con otros es porque hemos perdido personalmente la comunión con Dios. ¿Y cómo se va a tener comunión con mi hermano si no tengo comunión con Dios? Hemos descuidado la comunión principal, que es la comunión con Dios. Y de eso vamos a seguir hablando en lo que resta, en las siguientes reuniones, algunos tipos de comunión y la importancia de esa comunión perfecta, de esa comunión principal, la que nosotros debemos tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero por esta oportunidad dejemos la lectura hasta allí, deseando que el Señor añada bendición y que nos ayude a entender a cada uno de nosotros la importancia de la comunión y que entendiéndola, entonces seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.